Corría el sábado 26 de abril de 1986 en la ciudad de Pripyat, actualmente Ucrania, cuando una central nuclear explotaba y producía un accidente nuclear precisamente, tal vez de lo más importante de la historia. En este momento se pueden ir a visitar los restos, se puede ir a conocer la historia. Hay una empresa que hace viajes a Chernobyl y precisamente estamos contactados con una guía que hace estos tours a Chernobyl. Tenemos en línea a Tania. Hi Tania, nice to meet you. No la escuchamos. A ver. No te escuchamos, Tania, no sé por qué. Intentemos de nuevo. Hello, Tania. Hello, can you hear me? Okay, it's perfect now. How are you? Fine? Yes, I am, thank you. And you? Okay, very well, thank you. So, Inti is going to present you, and then we start with the interview, okay? Okay, sure. Mauricio es quien va a hacer la traducción, vamos a hacerla en inglés. Es la primera vez que hacemos una entrevista en inglés aquí en De Tanto Andar. Mi primera pregunta para Tania tiene que ver con que nos cuente de qué tratan estos tours a Chernobyl. Okay, Tania, we are here with Joaquin and Inti, and Mauricio is who is here. We are here, and we want you to tell us what are the tours about. So basically, the tours to Chernobyl, these are tours for people who do not want to go to ordinary touristic destinations anymore, like Spain or Greece or anything else. Okay. And people who want to learn more about history, actually, and people who want to see something different. Ok, perfect. Entonces lo que está diciendo es que este tipo de tours es para gente que no quiere un viaje convencional como a ir a España, a Europa o a Oceanía, sino que quiere conocer un poco de la historia de lo que pasó en el lugar, sobre todo en Chernobyl. ¿Qué cosas se pueden observar hoy ahí en la zona de Chernobyl? When you go to Chernobyl, what can you see, what can you watch when you arrive there? Well, it's all very different because the exclusion zone is really huge. So the highlights of such tours, of course, this is Chernobyl nuclear power plant. Sometimes we even go inside the nuclear power plant. We see the control room of some reactor, let's say reactor number 2 or 3. Of course, it's the town of Chernobyl itself, and of course the ghost city of Pripyat. Okay, perfect. The abandoned city. Ok, perfecto. Entonces dice que lo que tenemos es un tour que es bastante amplio en la cantidad de cosas que tenemos para hacer. Por ejemplo, dice que se puede recorrer la ciudad de Pripyat entera, en profundidad. Después podemos conocer también el segundo radar de Chernobyl, que tiene que ver con el bosque rojo, el Red Park, que se llama así. Eso fue lo que dijo Tania. Y además podemos recorrer el reactor número 4, dijo, que tiene que ver todo con esta zona donde estuvo el accidente, ¿verdad? ¿Se corre algún riesgo con respecto a la radiación estando en cercanías de este reactor y en estos lugares? Okay, Tanya, Inti is asking you if you have any risk or something when you are doing the tour related to the problems that we had there in the past. Yes, of course. It's Chernobyl. It's not the safest place in the world. It's connected with some risks, like radiation, and also a lot of wild animals. Chernobyl zone is a paradise for wild animals, and also many buildings. Some buildings are not really, like, they are in disrepair. We do not enter them, but still we need to be aware of this risk as well. Ok, entonces dice que sí, claramente se corre el riesgo por lo que pasó, ¿no? En cuanto a la radiación y sobre todo porque Chernobyl es un lugar donde hay animales salvajes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos los tours. Ellos están preparados con los guías y demás, pero tienen que tener especial cuidado con los animales salvajes y con algunos edificios que han quedado como en la ruina, decía ella, ¿no? Entonces son varias las cosas que hay que tener en cuenta cuando hacen el tour. Bien, para esto hay trajes especiales. ¿Qué tipo de animales salvajes hay? Okay, do you need, when you do the tour, do you need a special dress or mask or something? And another question is, what kind of animals can we reach there?
Well, actually, when you go to Chernobyl, you need to comply with the dress code. So it's nothing special. You do not need a special protective gear and respirator or gas mask. This is just long sleeve clothing, so no t-shirts, no shorts, no open shoes. So just some nice clothes which protect your body. And that's basically it. In terms of animals, there are quite a few, like there are quite a lot. For example, wolves and the wild horses, przewalski horses, raccoons, deers, elks, foxes, and many more. Perfect. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, en cuanto a la ropa, lo que decía ella era que lo que se necesita sobre todo es tener bien cubierto todas las zonas del cuerpo. O sea, no podemos usar remeras o shorts o jotas, sino que tenemos que usar o camisas o buzos o pantalones largos y sobre todo usar zapatillas. No podemos estar descalzos en el lugar y no hacen falta máscaras de gas porque ellos lo que hacen es llevarnos por las zonas seguras donde no hay radiación, ¿verdad? Estamos hablando con Tania, ella está en Ucrania, es representante de la agencia Chernobyl Welcome. Ellos hacen tours hacia los restos, ¿no?, de lo que fue aquel accidente nuclear en Chernobyl. Y estaba leyendo recién en la página de la agencia que los tours duraban 2 días. Me gustaría que Tania nos relate cómo es la rutina de esos 2 días. Sí, bien. Igual déjame decir una cosita más porque para la segunda pregunta que tenías vos, que era sobre respecto de los animales salvajes, ella nos contó que se pueden encontrar en el lugar lobos, caballos salvajes, ardillas y venados. Así que esos son los principales, por lo menos, animales salvajes que hay en la zona, ¿no? ¿Cuál era tu pregunta? Si se la hago a Tania. No, te decía de que leía en la página que son 2 días del tour y nos gustaría que nos relate cuál es la rutina de esos 2 días. Okay, perfect. Tanya, Inti is asking you about the tour of 2 days. What do you do when you go there in 2 days? So actually, 2-day tour is the best option to see Chernobyl because it's a huge place and there are many places to see. So, for example, we come to Chernobyl, we check in the hotel. The hotel is in the town of Chernobyl. We go for the tour, we see the power plant, Pripyat, and next day, for example, we also see a military village, military base, Chernobyl 2, with the radar system Duga. And also we can visit some of the self-settlers, people who still live in the exclusion zone permanently. Ajá, ok. Entonces, lo que está diciendo ella es que para ellos como agencia de turismo es la mejor opción, sobre todo para hacer estos 2 días de tour, porque es sumamente amplio lo que hay para ver acá en esta zona de Chernobyl. Lo que dijo es que primero se hace el check-in en el hotel, que es un hotel que está dentro de la ciudad, así que nosotros nos quedamos durmiendo esa noche allí. Y después hay varios lugares para ver, sobre todo se recorre la ciudad de Pripyat, como dijimos antes, en profundidad, y empezás a hablar con gente que aún vive en ese sector, en ese lugar donde fue el accidente. Hoy hay gente viviendo allí, y eso es la principal, lo más importante de que ella decía para hacer, ¿no? Bueno, ahora sí, me da ganas de preguntar, ya que tocas el tema que hay gente viviendo ahí, si hoy en día, a simple vista y visualmente, se ven todavía las consecuencias, más que nada en las personas, más allá del lugar en sí, de lo que fue este accidente que hubo en Chernobyl. Okay, Tanya, Joaquín is asking you if the people who are living there nowadays, do they have any consequences of this disaster that happened 30 years ago? Well, of course. I mean, there are no mutations or anything like that. But still, these people, they usually suffer not from radiation, but from the complete isolation that they have. For example, they may live in some villages which are totally isolated from the rest of the world. So they do not have grocery stores to go and buy some food. They do not have maybe like some proper medical support or something like that. But yeah, like the people actually who I witnessed or who participated in the cleanup, there are some people like that. Yes, they have problems with health, for example, with their eyes. Yeah, it's probably the most common deviation.
And for example, if they want to buy something to eat or wherever, how do they do? Well, actually, there is like a car which goes every 2 weeks to the villages with food, so people can buy it. But as you can guess, the choice is very poor, and very often the prices are higher than they are at the rest of Ukraine. But normally when we do the tours and when we go there with the people, with the visitors, we try also every single time, we try to bring them some food with us as well. Oh, perfect. Okay, that is good. So, wait a minute. Entonces, Tania lo que nos está diciendo es que la gente que vive allí, sobre todo, no es que tiene consecuencias en el rostro y demás, o en el cuerpo, sino lo que más sufren es la desolación. Porque cuenta ella que sobre todo no hay shops o no hay lugares donde comprar, porque claro, allí no se puede llevar nada y conservar nada durante mucho tiempo. ¿Y por qué ella cree, ya que están en tanto contacto con la gente de allá, que sigue permaneciendo en ese lugar y no se desplaza hacia otra ciudad tal vez cercana? Bien, ahora vamos a preguntarle eso. Lo que contaba también ella es que, porque yo lo que le pregunté en inglés fue cómo hace la gente que quiere comprar cualquier cosa, algún insumo que necesite para la casa y demás, y contaba que cada 2 semanas llega un bus al lugar y que obviamente los precios son mucho más altos que lo que saldría en un shop en cualquier ciudad. Entonces ellos compran de esa forma. Cuando viene el bus, llega con mercancía y la gente que todavía vive allí, entonces así es como se suplen de cosas, ¿no? Tania, Joaquín is asking you, why do you think the people who are living there nowadays still live there and they don't want to go to another place? Well, these people actually, they moved back to exclusion zone after evacuation because they were not able to adjust to the new conditions, to the new accommodations after settling. So they came back, and nowadays these people are pretty old. The average age is 70. So now they got used to this type of life. They got used to like the calmness, to the nature, and I believe they would simply not survive long in a city like Kiev, the capital, for example. These people, it's just the way of their life, and they do not want anything different. Perfect. Lo que está diciendo ella en realidad es que fue gente que en su momento obviamente fue trasladada a otras ciudades, sobre todo a Kiev, que es la capital de Ucrania, y lo que cuenta ella es que en realidad esta gente era gente mayor y no se adaptó a vivir en esa ciudad, porque sobre todo en Chernobyl y en Pripyat son ciudades, son pueblitos, entonces la gente esa no se adaptó y quiso volver a su lugar. Entonces por eso hoy el promedio de edad de esa gente que vive allá es de 70 años. Eso es lo que decía. Bien, el tour promete llevarnos a un ambiente comunista anterior a 1986, cuando Lenin era un símbolo y Chernobyl junto a Pripyat eran las ciudades soviéticas técnicamente más avanzadas. Me gustaría preguntarle a Tania, ¿cuál es el perfil de los viajeros que eligen hacer este tipo de tours? Okay, Tanya, Inti is asking you, what kind of traveler want to go there? What, do you think there is a kind of traveler who go there? A backpacker, for example, I don't know. Well, actually, yes, there are some like groups of people that are particularly interested in Chernobyl, like adventurers. These are also people who like computer games, like Call of Pripyat or Stalker game. This is about Chernobyl zone, and it's pretty famous. So many people come there just to see it in real life. Many photographers and filmmakers come. I would say this is a particular group. We call them professionals, people who come on a business trip to make a photo report or to make a documentary, or they come because they are teachers, or they come because they work at nuclear plants. But also nowadays Chernobyl zone is getting more and more popular, so we're getting a lot of mainstream tourists, I would call them like this, people who are just curious, like normal European people who are just curious and they come to see the site.
Perfect. Ok, entonces lo que contaba ella respecto de los viajeros que eligen esta ciudad para visitar con toda la historia, son sobre todo, primero lo que dijo fue aventureros, esa era la palabra, ¿no? Pero también hay gente, hay por lo menos adolescentes o jóvenes que son muy fanáticos de los juegos de computadora y eligen ese lugar porque hay un juego allí en Europa muy popular que tiene que ver con este lugar. Entonces los que son fanáticos de los juegos de computadora eligen ese lugar para visitar el juego que eligen. Además, dijo que muchos viajeros que son más profesionales, en cuanto a lo profesional, hay muchos, por ejemplo, los que graban películas o los documentadores o fotógrafos son los que eligen este lugar para sacar buenas fotografías o para encontrar escenas para sus películas y demás. Pero dijo que hoy en día lo que está pasando es que en realidad cada vez más curiosos eligen este lugar, sobre todo gente de Europa que elige este lugar para visitar, sobre todo por su historia, ¿verdad? Me llama la atención que la página esté en español, ¿no? Y mi pregunta es si hay muchas visitas de latinoamericanos allá. Tania, Inti is asking you if you have Latin American people who visit the place, because the website is in Spanish also. Yes, actually we do have some people, even from Argentina. In fact, just 1 week ago I had a group and there was a young man from Argentina. It was a really nice person, by the way. We had a really time. So yes, we do have some people from Argentina and from other Latin American countries. That's good. Ok, está diciendo que justo la semana pasada le tocó una pareja argentina visitar ese lugar, así que hizo el tour con ellos y dijo, de paso debo decir que fueron unas personas muy amables, así que dijo sí, que de Argentina, pero sobre todo de bastantes lugares de Latinoamérica son visitados ese lugar, ¿verdad? Yo sé que es difícil meterse mucho en la parte histórica. Nosotros sabemos sobre Chernobyl lo que ha salido en las noticias, ¿no? Lo que nos llega. Son pocos los que por ahí conocen minuciosamente los hechos allí acontecidos. Si bien no espero que nos cuente los detalles, tal vez me gustaría conocer algunas de las historias que uno puede conocer allí en este tour. Okay, Tanya, Inti is asking you about the stories that you can find when you go to the tour related to the people or the history that we have in that place. The stories, if they are related, you mean? Mm-hmm. Related to the history or what happens. Okay, maybe Sorry, we don't want a lot of details about it, of course, but maybe you can make a summary of what can you find when you go there related to the history or the story of the people. Mm-hmm. Sure, like the connection is not very good, but like if I understood well, you would like to have a briefing of the story of Chernobyl, right? Yes, yeah, that is. I think that is. Dice que en realidad, sobre todo lo que vas a conocer es la historia desde el corazón en Chernobyl de cada una de las personas que vive allí. Eso es lo que dice. ¿Cómo puede uno contratar el tour? So if you want to make the tour, how can you do it? So the best way is to make a storyline. To take people not only to see the places, but to tell them the history. I prefer to do it as a book to show them the real deal. So when people ask, I want to show them Soviet Ukraine of 1986, then the moment of the accident, the first hours and days after the accident, evacuation, the cleanup, and then modern times. So the best way is to make it through this storyline. Okay. To be taking people by the places, by special places that we have on the list, and perform then the stories of real people who lived back that time, and through these stories to logically tell them the history of the place. Okay, wait a minute. Lo que ella estaba contando en realidad está relacionado con la pregunta anterior sobre la historia, y ella lo que dice es que cuenta cronológicamente los hechos a partir de 1986 hasta nuestros días, ¿no? Entonces lo que dice ella es que se mete en la historia y va contándola
año tras año o cómo fueron sucediendo los hechos más importantes desde el que ocurrió la tragedia hasta nuestros días, ¿no? Entonces eso es lo que hace sobre todo el tour cuando estamos allí arriba del bus y nos empieza a contar la historia de los distintos lugares que visitamos mientras lo hacemos. Entonces ahora le pregunto, si querés, cómo hacemos para contratarlo. So, if we want to go to this tour with you, how can we contact you? So it's actually very easy. You just go to the website Chernobyl Welcome. It is the leading tour company providing tours to Chernobyl, and book a tour. It's very easy. You do not need to pay in advance. You do not need to do some very hard movements. Mm-hmm. It's actually very easy to register for any tours you like. You just book a tour, choose a tour, book it, and then you come to Kiev. We will meet you on a special date and time, and and you go for a tour. Perfect. Wait a minute. We are going to explain this. Lo que dice ella es que se hace todo a través de la página web, que es, aquí la tenemos, Inti. Chernobylwelcome.com. Exactamente, allí es la página web. Y lo que dice que a través de esa página nosotros lo que hacemos es elegir el día que queremos del tour y la hora. Y lo que elegimos también es qué tipo de tour queremos, porque hay una opción que es un solo día o 2 días o distintos lugares para visitar de Chernobyl. Entonces, una vez que nosotros elegimos el día, no tenemos que pagar nada a través de la página web, sino que viajamos a Kiev y allí es cuando nosotros hacemos el pago en la ciudad y nos contactamos con ellos. Ellos en realidad se ponen en contacto con nosotros de acuerdo al lugar donde nosotros estemos parando. Ellos nos van a buscar al lugar y nos llevan al tour a Chernobyl. Por último, ¿cuáles serían los costos del tour, tal vez el más tradicional, no? Okay, so Tania, to finish with the interview, we want to know, so how much do we have to pay if we want to, for example, contract the more traditional tour, for example? So, for example, if you wish one-day tour to go to Chernobyl for one day, it will be for everything 190 euro. Yeah. So the price includes everything basically. You just come to Kiev and then we take care of the rest of the transport, of all the insurances, of the permits, of the meals, guide, and everything. Perfect. And 2 days? 2 days. If it's just today tour, it's 278 euro per person. Again, everything is included. Including accommodations, of course, in Chernobyl. Mm-hmm. And if you want a special tour, when you will go inside the Chernobyl power plant and see the control room as well, this will be 379 euro per person. Ok, perfect. Just wait a minute. Ok, lo que nos está diciendo ella, que hay, de acuerdo a lo que elijamos el tour, podemos tener diferentes opciones. Si elegimos el de un solo día, que lo que hace es recorrer la ciudad de Pripyat, son 190 euros. Si elegimos la opción 2, que era 2 días y una noche, que hacemos noche en un lujoso hotel de Chernobyl, esto va a salir por persona 278 e incluye el traslado de Kiev a Chernobyl, que son algunos kilómetros, y la comida, más el guía de turismo, más todo lo que recorremos. Hay además un tour especial que recorre la ciudad, específicamente hablando con la gente de cada uno de los lugares, lo más importante, que como es personalizado, el tour sale un poquito más caro, sale 379 euros por persona. Bien, estamos hablando con Tania, ella está en Ucrania, es guía de la agencia Chernobyl Welcome, hacen estos tours hacia Chernobyl y las zonas aledañas. Vamos a agradecerle mucho a ella por habernos dedicado este ratito y vamos a publicar ya todos los datos también en nuestro Facebook para aquel que esté interesado o tenga pensado viajar hacia esa zona de Europa del Este pueda, tal vez tomar alguno de estos tours. So, Tanya, do you have something else to tell us? Well, like I mentioned, I had some people from Argentina, and they're really nice. So I really hope that I'll see some more. I'll meet some more from your beautiful country, and I'll be glad to show the best places around in Chernobyl. Okay, well, thank you very much, and thank you for this interview and for your time. And we are in contact because we want to go there. So you can wait for us because we are going to go there very quickly. Sure, I'll be happy. Okay, thank you very much. See you. Thank you. See you. Bye. Thank you, Tania. Goodbye.
Goodbye. Ahí estaba Tania desde Ucrania conversando con nosotros. Primero, tenemos que felicitar a Mauricio, un crack. Crack, sí. Bueno, lo último que dijo en realidad para cerrar esto, dijo que la gente que tuvo de Argentina fue muy cordial y muy amable, así que nos espera también por allí. Esto es de Tanto Andar, estás en el 93.9.